Hoy os queríamos presentar el nuevo dispositivo de la casa americana Coros, concretamente este Apex 2 Pro, la evolución del Apex Pro que tuve la oportunidad de probar y ya me gustó mucho, destacable sin duda la autonomía que ofrecía ese propio dispositivo, y ahora con esta segunda versión con grandes novedades implementadas en las, sobre todo, últimas actualizaciones que afectan a toda la gama de Coros, así que estamos de enhorabuena todos los que tengamos Coros o usemos Coros, no solo las últimas versiones, sino que algo que nos gusta es que actualizan siempre que pueden toda la gama de Coros, incluso de las primeras versiones. En este caso estamos hablando de un dispositivo de 56 gramos con las correas en nylon y 66 gramos en las correas de silicona convencionales. Si lo compréis en la versión convencional os vendrá directamente con las correas en nylon, pero es que este reloj viene acompañado de varias gadgets que pueden ser otra de las opciones dentro de vuestras prestaciones. Primero se presenta el Apex 2 Pro y el Apex 2, dos relojes muy parecidos, muy parecidos. Las principales diferencias entre ellos, y voy a hacer un resumen si no tenéis el vídeo review también del Apex 2, es nivel de autonomía, como podéis ver, pantalla más pequeña, es decir, quizá para muñecas algo más pequeñas o gente que no le guste relojes tan grandes. Peso más ligero el Apex 2 como es habitual, y luego hay otra de las novedades, es que en la casa del Apex 2 Pro ofrece frecuencia dual, doble frecuencia, y en el caso del Apex 2 no. Todo esto más la afectación de la autonomía son las grandes diferencias. Entre ellos hay 100 euros de diferencia, 479 euros para el Apex 2, 579 euros para el Apex 2 Pro. Para el 90% de vosotros seguro que el Apex 2 suplirá muchas de las necesidades que tengáis. Si os gusta por estética, porque necesitáis más autonomía, porque necesitáis para actividades pues, en zonas muy concretas, muy cerradas, etcétera, o por ejemplo escalada, el Apex 2 Pro vale la pena invertir esos 100 euros, pero para el resto creo que con el Apex 2 será suficiente. No solo eso, sino que del Apex 2 Pro hay otra versión que es la de, aquí lo veis, Kilian Jornet, la caja Kilian Jornet, aquí también lo tengo por aquí, ¿vale? Que básicamente es el mismo dispositivo con nuevos colores, con colores distintos, como podéis ver, y también viene con doble correa y una gorra normal de la casa de Kilian. Estos serán 579, la versión Kilian Jornet serían 599 euros. En definitiva, muchas opciones dentro de Coros, obviamente una marca con grandes recursos, invirtiendo mucho dinero, patrocinando grandes atletas como Kipchoge o como Kilian Jornet. Funciona también como dicen. ¿Cómo lo valoramos este reloj? Quedaros y os lo voy a explicar nuestra experiencia con este Coros Apex 2 Pro. Vamos a entrar al detalle sobre las características internas que tiene este dispositivo. Deciros que son 46 milímetros de diámetro, hay relojes más grandes y también más pequeños, 46 viene muy de la mano de lo que habíamos visto en Coros en la mayoría de casos. Obviamente el Apex 2, como os he enseñado antes, es algo más pequeño que este, es un diámetro de 42, si no me equivoco, y luego 14 milímetros de anchura. Estamos hablando de 53 gramos en la versión correa en nylon, como podéis ver aquí, y en la versión, digamos, banda de silicona serán 66 gramos. 1,3 de pantalla táctil, eso sí, no siempre es táctil, es decir, podemos usar distintas modalidades donde podamos usar pantalla táctil o sin pantalla táctil. En la mayoría de casos os diría que no es táctil, pero en actividades yo personalmente me gusta cambiar de pantallas táctil de manera táctil, y también en la gestión de los mapas, hablaremos en navegación, también lo tengo activado. Cristal de zafiro, cubierta de titanio, como podéis ver aquí, también para mejorar la recepción de ecosistemas de satélites. Luego, 32 GB de memoria interna, otra de las diferencias respecto al Apex 2, y podremos interiorizar y guardar mapas, música, etcétera. En muchas ocasiones creo que la música pues ya no vamos a ir al ordenador, meter la música en el interior, así que no sé si usaremos mucho eso, pero a nivel mapas, por ejemplo, sí que podremos tenerlo. Lleva incorporado Bluetooth y Wi-Fi. Ojo, ANT Plus lo llevaba en versiones anteriores y ya no lo lleva, ¿vale? Es decir, si tenéis una banda de frecuencias, sensor de cadencias, con ANT Plus ya no lo incorporan, la mayoría ya están cambiando a Bluetooth.
pero que sepáis que en este Apex 2 Pro tampoco lo va a llevar. Resistencia al agua, 5 atmósferas, y luego otra de las cosas interesantes es que tiene una constelación de satélites brutal. De hecho están todos, me lo voy a mirar porque no me los sé todos: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS. Serán todos los satélites que puede llegar a recepcionar este reloj dependiendo un poco de la posición en que estemos, país, zona, región, etcétera, etcétera. Todo esto con el chipset GNSS de doble frecuencia, que es otra de las diferencias del Apex 2 convencional, que tiene esta doble frecuencia. ¿Doble frecuencia para qué? Para zonas muy concretas, muy específicas, donde la precisión sea muy difícil de conseguir, zonas muy cerradas, zonas encañonadas, actividades como la escalada, etcétera. Pero creo que con la mayoría de situaciones, por lo menos en situaciones abiertas, la verdad es que no necesitaremos de la doble frecuencia. Todo esto con mapas offline también, que es otra de las grandes novedades de Coros, creo, de los últimos años, bueno, meses te diría, que hemos visto. Son mapas offline no rutables, es decir, no podemos tener giro a giro. Si nos equivocamos en un camino, no nos corregirá la trayectoria y tampoco podremos volver atrás por otra trayectoria que no tengamos en el track. Sencillamente es como si tuviéramos una imagen y el track por encima. Luego también entraremos en más detalles en la sección de navegación. Lo que es el dispositivo, también correas de 22 milímetros, fáciles de sacar a través de este clip que veis aquí. Este clip fácil podremos cambiarlas y poner, pues por ejemplo, unas de silicona convencionales o cualquier otro color que tiene incluso Coros en su página web. A nivel de reloj, muy fácil, tiene 3 botones. El superior, básicamente, la funcional principal es la luz, aunque puede ser un botón rápido hacia otro menú. El botón de atrás es para volver atrás, o en el caso de los entrenamientos marcar lap, o también acceder al menú rápido que podéis ver aquí. Y el del medio es para movernos por el menú o presionar y entrar en cada una de las pantallas. Fijaros cómo moviendo el knob puedo moverme por los menús y luego entrar, pues por ejemplo, en una de las funcionalidades. Volvemos atrás y volvemos al menú. Esto también pasa con un menú vertical donde podremos entrar en cada una de las informaciones de manera más detallada. Básicamente 3 botones con un knob giratorio característico de Coros. Llegamos a unos puntos sin duda clave, por lo menos en esta nueva generación, y es que sincronice correctamente con otros dispositivos y también con el teléfono móvil, que es una de los, sin duda, primeros pasos a realizar con este Coros Apex 2 Pro. Deciros primero de todo que es muy intuitivo sincronizar un reloj desde cero con la aplicación de Coros. Es muy sencillo añadir un reloj, ya veréis que aquí sale como un QR con unos códigos, etcétera, y en ese momento ya lo sincronizáis. Hay otros relojes que parece, ¿no?, que sea como un laberinto sincronizar con el dispositivo, con nuestro teléfono móvil, y esto creo que en Coros lo han trabajado y lo han trabajado muy bien. Una vez sincronizado, deciros que la propia aplicación os va haciendo como unas clases, salen como unas notificaciones donde te va explicando un poco cada uno de los pasos, para qué sirve esta información, la otra. Así que los primeros pasos, creo que en Coros es de esas marcas que creo que lo ha trabajado muy bien desde cero. Obviamente estamos hablando tanto de dispositivos como de aplicaciones que tienen muchísima información, y si no hubiera esto detrás sería un problema. Luego, una vez sincronizado, subir actividades, pasar tracks, luego entraremos en detalle, etcétera, son momentáneos, instantáneos, es decir, pasa la actividad muy rápido y la verdad es que no hemos tenido ningún problema de la típica actividad que se queda ahí en un limbo que no sabes dónde aparece. No hay ningún problema. Esta sincronización también es muy rápida con aplicaciones de terceros, como puede ser Strava, Training Peaks, etcétera. Pasa momentáneo y ya lo veréis que quedan todas las plataformas, en pocos segundos se sube la actividad del propio reloj y no tendremos que hacer nada más que conectarlo a través de Bluetooth o, por ejemplo, Wi-Fi, por ejemplo. Con otros sensores, volvemos a repetirnos que no tiene en esta edición ANT+, es decir, todos los dispositivos, sensores que sean a través de ANT+, pues no los podremos conectar.
pero la gran mayoría, por no decirte un 90%, ya utilizan Bluetooth. Son muy fáciles de sincronizar, ya veréis que dentro de los propios ajustes habrá sensores en la sección, digamos, de sensores podremos sincronizar con otros sensores. Nosotros lo hemos hecho con bandas de frecuencia cardíaca y con auriculares para escuchar música. Ya veréis que es relativamente fácil encontrarlos y una vez lo has sincronizado una vez, ya te olvidas de ello. Otro de los sensores que hemos conectado, pues aquí tenéis otra de las novedades de Coros, que también tenéis vídeo review en la página web, etcétera, si queréis saber más, que es el sensor, el Pod 2. Es otro de los dispositivos, sensores que sincronizaremos a través de Bluetooth y una vez lo hagamos por primera vez, ya veréis que una vez hagamos modo trail running, ya veréis que hay pulsaciones, GPS y el sensor, el Pod 2, como tres logos distintos. Cuando estos se apagan, paran de hacer intermitente, pues directamente ya están sincronizados y podremos empezar la actividad. En este sentido, la verdad que Coros lo ha trabajado muy bien en todos los dispositivos, también en iOS o en Android, etcétera, y no tendréis ningún problema. Rápido y fácil. La pregunta de las preguntas, ¿cómo nos ha funcionado en carrera? Pues bien, ya habíamos probado Coros, hay cosas que ya no nos han sorprendido, como por ejemplo precisión, es un reloj muy preciso a nivel de autonomía, que luego entraremos en detalle, pero es increíble, un paso por delante del resto. Y a nivel de campos de datos, opciones de datos, personalización a través de la propia aplicación, etcétera, nos gusta mucho todo el ecosistema que tiene Coros. En carrera, debo reconocer que en la versión Apex 2 Pro nos gusta un pelín más por pantalla y porque es un poco más grande que el Apex 2. Me lo pongo en la muñeca y también veréis cómo me queda puesto. Deciros que obviamente por recomendaciones el sensor va un poco más arriba de lo habitual, aquí lo veis, ¿vale? Un reloj que desde mi punto de vista me gusta a nivel de tamaño, ¿vale? Y en carrera ahora pondré una actividad y también lo podréis ver. En cambio, el Apex 2, que ya os he dicho antes, que también es dentro de las prestaciones, fijaros cómo queda bastante más pequeñito y obviamente los campos de datos pues también quedarán más pequeños. Es una pantalla de, si no me equivoco, 1,2 pulgadas a diferencia del Apex 2 Pro, ¿vale? Aquí lo veis. En cualquier caso, en carrera son relojes que funcionan muy bien en la mayoría de campos. Deciros que personalmente tiene hasta 6 pantallas configurables dentro de los perfiles, ¿de acuerdo? Hay perfiles de infinidad de deportes, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, la escalada, que es uno de los últimos que se ha incorporado. Y fijaros que, por ejemplo, os enseño aquí la pantalla, cómo la he configurado yo para una actividad de trail, ¿vale? Obviamente, ahora no vamos a coger señal, ¿vale? Pero bueno, para que lo podáis ver. Yo básicamente dentro de las 6 pantallas que te permite hasta 8 campos, pero en el caso del trail running, sinceramente, yo no veo tanta información en una pantalla como es esta de 1,3 pulgadas. Entonces, yo lo que he puesto es una pantalla principal con 4 datos, como podéis ver aquí. Esto es tiempo de la actividad, ritmo de la actividad, desnivel positivo y kilómetros, que se vea en grande, una pantalla principal, y luego en otras sí que he puesto más campos, puede llegar hasta 6 campos, etcétera, ¿vale? Yo soy de básicos, lo debo reconocer, es decir, no me gusta tener mucha información, prefiero tener unos campos de datos más bien claros. Porcentaje dependiente, elevación, es decir, metros que llevamos, velocidad vertical, tiempo también en esta parte, hora actual, es decir, ahora mismo, a mí me gusta tener la hora también, media de frecuencia cardíaca, ritmo medio, frecuencia cardíaca al momento, que si veis en esta parte superior también tenéis colores y un poco distinguirá en las zonas que estéis, y luego la campo de datos principal. Si esto estamos navegando, obviamente aparecerá también el mapa, o si quisiéramos ver el mapa directamente tendríamos que ir al menú rápido, meternos aquí en el mapa, ¿vale? Y poder verlo. Obviamente ahora no me saldrá nada porque no me detectará, porque estamos en el interior, pero bueno, sí que me sale ahí un poco de mapa, ¿vale? Básicamente en carrera, ya os digo, tiene muchas oportunidades, pero yo creo que los campos de datos, todos ellos, la app en este momento, todo ello se puede configurar desde la propia aplicación sin problemas. Realmente la aplicación es muy intuitiva, debo reconocer que es fácil, aunque no tengas mucha experiencia en este tipo de aplicaciones, es fácil configurarlo, distintos perfiles que podáis. Y
Algún detalle que me ha gustado, por ejemplo, el tema luz, ¿vale? Tema luz, si lo lleváis en la muñeca, si es de noche, si haces este gesto de girar, ya se enciende la luz. Hay un 10% de veces que a lo mejor no pasa. En carrera, por ejemplo, hay momentos que quieres saber, pues yo qué sé, el ritmo de la serie y no sale, ¿vale? Para esos momentos os recomiendo sin duda una aplicación, parece una tontería, pero a mí me encanta, sobre todo en época de invierno que hay poca luz, que es esta de aquí. Vamos al menú y dentro del menú hay una opción que es como luz. Lo podéis hacer incluso a media actividad. Salgo y es de día y a media actividad se hace de noche, yo entro en el menú rápido, todo esto no afecta a la actividad y enciendo el modo nocturno. Y cuando está el modo nocturno on, fijaros lo que pone, encenderá la luz hasta que finalice la actividad. Y no es una luz, digamos, fuerte, es una luz tenue, pero sí que nos marcará y podremos ver los campos de datos algo más claros, ¿vale? Yo personalmente dentro de la actividad he preferido cambiar. Hay fondo oscuro, letras blancas, yo he preferido fondo blanco con letras oscuras. Desde mi punto de vista, de manera de verlo, se ven mejor los campos de datos, ¿vale? Básicamente esto en carrera. Y otro de los detalles importantes, hay un par que quiero comentar antes de irnos, y es detección de la señal del GPS muy rápida, diría que es de los más rápidos del mercado actual, no tendremos que estar así 5 minutos como suele pasar en muchas veces, aún así, si puede ser en espacios abiertos, sobre todo en ciudad, etcétera, es mucho más rápido. Si os desplazáis grandes viajes a otros países, continentes, etcétera, pensad que obviamente necesitará más tiempo para detectar la señal del GPS. Y por último, solo quiero entrar en detalle de los ritmos. Los ritmos en este GPS y en los que hemos probado de Coros desde los inicios, sí que es cierto si hacéis entrenamientos de series cortas, por ejemplo, 100, 200 metros, 300 metros, veréis que hay un delay, es decir, cuesta que el reloj coja el ritmo actual, necesitará metros hasta coger el ritmo actual. Si son series cortas, habrá momentos que a lo mejor es el final de la serie cuando ves el ritmo actual. Tendrás que ir por sensaciones o por pulsaciones o por potencia si es que trabajáis por potencia. Pero esto es un problema que creo que debe mejorar la casa Coros y que lleva años tratándolo pero no lo ha mejorado. Si bien es cierto que, ojo, con el pod, ¿vale? Lo voy a sacar de la plataforma para que lo veáis también. Con este Pod 2, la verdad es que se nota mucho cuando lo llevas sincronizado con el propio dispositivo. Es decir, el ritmo es mucho más rápido, mucho más instantáneo de detectar, o en casos de edificios, etcétera. La verdad es que el Pod 2 en este sentido sí que nos ha ayudado y tenéis la review también en el canal de YouTube. Saltamos a los entrenamientos. Entrenamientos, básicamente hay dos caminos, dos opciones de entrenamientos que podemos configurar en este Coros Apex 2 Pro. Primero, intervalos básicos y después entrenamientos complejos. Los intervalos básicos se pueden configurar directamente desde el reloj, ¿vale? Y es muy fácil. Cuando le pillas el truquillo, 5 minutos antes de empezar a entrenar, incluso puedes configurar el entrenamiento. Los complejos requerirán de más tiempo porque son más difíciles y se hacen desde la propia aplicación. De hecho, ahora os lo enseñaré, ¿vale? Vamos a empezar con los básicos, muy fácil, os lo voy a enseñar muy fácil, ¿vale? Vamos a hacer uno, por cierto, punto de mejora para Coros. En la actividad, en el perfil de trail, no podemos configurar entrenamientos básicos, intervalos básicos. Para la mayoría de nosotros también lo hacemos en trail, podemos entrenar en llano, pero también en trail, así que, ojo, punto de mejora ahí. Pero si lo hacemos con el perfil de lo que es carrera, ¿vale? En el de carrera ya veréis que aquí tiene intervalos básicos. En la pantalla intervalos básicos podemos bajar, repetir, ya lo he puesto, 6 veces, por ejemplo, podemos hacer aquí lo que queráis, ¿vale? Las veces que queramos, 8 veces, ¿vale? Un entrenamiento, 2 kilómetros, pero lo podemos modificar por distancia, por tiempos, ya lo veis, dentro de distancia podremos cambiar distancias, etcétera, dejamos 2 kilómetros y luego descanso 1 kilómetro, calentamiento no, es decir, ya lo haremos nosotros el calentamiento, pero también lo podemos configurar, ¿vale? Y enfriamiento, ¿ok? Entonces, una vez tengamos todo esto configurado, empezar entrenamiento. Estamos en un interior, así que no va a salir, pero es tan sencillo como empezar a entrenar y cuando estamos empezando a entrenar le damos al botón del Lab
Y aquí empezaremos las series, una de 8 series de 2 kilómetros, nos dirá tiempo por vuelta, etc. Una de las dos recomendaciones que os voy a hacer, si queréis entrenar y lo hacéis planificadamente con entrenamientos, series, etc., quizás estaría bien añadir una pantalla donde tengáis esos datos que queréis saber para vuestros entrenamientos. Pues cada uno entrenará como quiera, ¿no? Frecuencia cardíaca, ritmo al momento, ritmo medio, potencia, por ejemplo, etcétera. Todo esto lo configuraréis en una pantalla y tengáis esos datos para el modo entrenamiento y ya os ponéis en este sentido. Ya veréis que el propio reloj generará un bip, un aviso, cuando termine la serie, cuando termine el descanso, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es lo que son intervalos, bueno, aquí estoy entrenando, intervalos básicos, ¿vale? Luego hay la opción de entrenamientos complejos. En estos entrenamientos complejos habrá infinidad de posibilidades. Aquí lo veis un poco en la aplicación y os cuento un poco los pasos, pero dentro de la pantalla donde está el reloj de dispositivo tendréis mi entrenamiento y ahí podéis configurar calentamiento, un bloc de series cortas, una zona de rodaje simple, otro bloc de series más largas o por tiempo, es decir, ahí puedes configurar un entrenamiento mucho más complejo. Estos entrenamientos los podéis guardar dentro de una biblioteca de entrenamientos y tener varios entrenamientos, ¿vale? Y luego decidir cuáles queréis tener, digamos, fijos en vuestros dispositivos, ¿vale? Y esto lo podréis jugar, un poco parecido a lo que es los mapas y los tracks en navegación, que ahora entraremos al detalle con ello. En definitiva, dos opciones de entrenamiento: intervalos básicos, entrenamientos complejos. No me voy a extender mucho dentro de esto de la aplicación o de la plataforma web, porque la verdad es que Coros es de esas marcas que lo va actualizando continuamente, nuevas funcionalidades, nuevas prestaciones dentro de esta propia aplicación, de los dispositivos obviamente, etc. Aquí podéis ver un poco la aplicación, cómo funciona, el visual. La verdad es que es bastante intuitiva, tiene un ecosistema bastante, entre comillas, sencillo dentro de los campos de datos infinitos que tiene, pero podéis entrar, analizar vuestros entrenamientos, gráficos de frecuencia cardíaca, desnivel, ritmos, potencia, cadencia, infinidad de datos, también pronósticos de carrera, también te lo dije en el reloj, de 5K, 1 kilómetro, 10K, media maratón y maratón, un poco para que veáis un poco el estado de forma, y también tiene gráficos de estado de forma, fatiga, etcétera, etcétera. La verdad es que es una aplicación muy completa que nos permite navegar en una infinidad de campos de datos, y creo que el 90% de nosotros, solo con una planificación, un calendario de las actividades que hemos hecho, resúmenes semanales, etcétera, tendremos más que suficiente. Además tiene una plataforma web, este Coros Training Hub, que lo podéis consultar desde el propio ordenador y desde ahí pues poder tener más información y de una manera pues de distinta organización. Yo creo que empezaron con la aplicación, fueron de los primeros en solo apostar por aplicación, y con la mayoría de nosotros, la verdad es que con la aplicación tenemos infinidad de información suficiente. Pero si esos que queréis ver más detalles, si tenéis entrenador, puede consultar e incluso explicaros un poco más cada uno de los campos. En la página web, que sepáis que tendréis también más información en este sentido. A nivel de sincronización, como os he comentado, muy fácil, muy rápido y eficaz. Entramos en uno de esos huesos duros de roer de la mayoría de marcas, que son la navegación, sobre todo para deportistas como nosotros, trail runners. Solo hoy en día, prácticamente solo entre comillas, ¿vale? Dentro de los dispositivos más deportivas, Garmin y Coros han conseguido ofrecer mapas offline dentro de sus dispositivos. Esto obviamente es un salto de calidad de Coros desde hace menos de un mes, hay menos de un año o aproximadamente un año. Ofrece mapas offline, pero debemos decir que son algo distintos respecto a su competencia, porque no son mapas ruteables, es decir, no te avisa de los giros, no podrás modificar la ruta y planificar otra o volver atrás por la vía más rápida, por ejemplo. Obviamente él no lee los caminos, sino lo que han hecho es poner una fotografía, por decirlo así, de unos mapas debajo, y encima pintarán, digamos, la ruta, el track GPX que hemos subido, cargado en la propia aplicación. Obviamente en eso veremos los caminos y opciones variantes que hay dentro de nuestro track, pero si hay fallos en la detección de GPS, obviamente veremos el camino aquí y nuestro track irá por el lado. Es decir, él no sabe que aquí debajo hay un camino, por tanto no ajustará el track al camino.
En la mayoría de casos no nos ha significado ningún problema, hemos podido navegar sin problemas, ver opciones, coger alternativas, etcétera, pero debéis tener muy en cuenta que obviamente no tener ese giro a giro es algo más complejo. Tampoco nos avisará si nos hemos pasado de una intersección, bueno, sí, nos dirá que estamos fuera de ruta, pero no nos dirá, oye, que tienes que girar aquí en 500 metros. Obviamente esto no nos lo podrá hacer en cuanto a navegación. Luego, fijaros, os enseño los mapas un poco para que lo veáis, ¿vale? Pensad que estamos en un interior, así que tampoco veréis mucho, pero bueno, sí que salen un poco las calles. Y fijaros cómo él detecta unas calles, ¿vale? Obviamente ahora estamos en una ciudad. Podréis hacer zoom in o zoom out, ¿vale? Acercarnos o alejarnos. Fijaros cómo tiene un pequeño retraso a la hora de cargar mapas. Obviamente es otra de las cosas que si lo hacemos muy rápido, fijaros cómo le cuesta unos segundos coger, digamos, algo más de detalle. Y lo que sí que nos ha gustado es que dentro de estos mapas nos podremos mover de manera táctil, y esto es algo que el táctil, la verdad es que en estas actividades se agradece. Navegación mejorable, sí, pero nos ofrece muchas oportunidades dentro de esto. Otro detallito, ¿vale? Si ponéis una actividad de trail, no es configurable poner una pantalla de mapa dentro de la actividad. Lo que sí que obviamente es cuando ponemos navegación por un track, etcétera, obviamente nos saldrá el track, el mapa, etcétera. Quizás nos gustaría poder configurar una pantalla de mapas, aunque no salgamos sin ningún track subido dentro de los perfiles de entrenamiento. Para la pregunta clásica, ¿es fácil cargar un track GPX en este dispositivo? Sí, mucho. Lo podemos ir a buscar de la aplicación que queráis de terceros, Wikiloc, Strava, Komoot, por ejemplo. Descargamos ese documento en GPX y yo personalmente, o a través de WhatsApp o a través de Gmail, me la mando a mi teléfono móvil. Lo podemos subir también a través de la página web. Y lo abro, y cuando lo abro selecciono la opción de aplicación Coros, aquí os lo voy enseñando también, y ya directamente se me guardará en el dispositivo. De ese dispositivo seleccionaré el track que quiera, lo subiré al reloj y listo. Tienes hasta 10 tracks que puedes subir en la aplicación de navegación, es decir, en el reloj, perdón, cargaros en el reloj. Pero luego hay una biblioteca de rutas en el interior de la aplicación que ahí podéis tener infinidad de rutas e ir seleccionando la que os interese en cada caso. Yo, por ejemplo, tengo 4 o 5, perdón, en el reloj, porque la verdad es que tampoco no quiero saturarlo y tampoco tengo muchas, y luego si me interesa las voy cogiendo desde la propia aplicación. En definitiva, para hacer un resumen, Coros Apex 2 Pro creo que incorpora novedades muy interesantes, siguen aumentando la autonomía, que no me he centrado en detalle en cuanto a la autonomía, pero deciros que en modo GPS QZSS tiene 75 horas de autonomía. Obviamente si incorporamos música en todo lo que os diré, obviamente baja sustancialmente la autonomía, ¿vale? En este caso quedarían, creo que unas 20 horas aproximadamente, un poco menos, dentro de las 75 horas. 45 horas si ponemos, digamos, toda la constelación de satélites, serían 45 horas con GPS, QZSS, Beidou, Galileo, etcétera, etcétera. Y por último, 25 horas en la modalidad Dual Frequency. Serían hasta 30 días si lo usamos en modo reloj convencional. Si usamos Bluetooth, sensores, música, puede ser interferido todas estas horas. A nivel de autonomía es una barbaridad, un paso por delante de los demás, sin tener aplicaciones solares, etcétera, etcétera, pero interesante. Creo que es una muy buena opción para todos aquellos que valoren el Dual Frequency, mucha autonomía y también el tamaño, que sea de 46 milímetros. Para el resto de gente que no quiere tanta autonomía, que el Dual Frequency no lo va a usar tanto y además se quiere ahorrar un dinerito, 479 versus 579, creo que el Apex 2 es una grandísima opción para la mayoría de nosotros. Quizá los más asfalteros o menos aventureros incluso valorarán más el Apex 2 por ligereza también, tamaño, etcétera. Para los que seáis un poco más aventureros, queréis algo más rugerizado, más grande a nivel de tamaño, tenéis el Dual Frequency, etcétera, pues quizá valdría la pena apostar por el Apex 2 Pro o
también tenéis la opción del Vertix. En definitiva, nos ha encantado este reloj, ya lo sabéis, tiene sus pros, sus contras, aquí también lo podéis ver en la review, pero en la mayoría de casos creo que es un reloj excelente y sin duda se posiciona arriba dentro de las marcas, haciendo mejores las cosas en los últimos años. Así que, oye, no os despistéis el resto de marcas, que la verdad es que Coros ha entrado muy fuerte. Espero que os haya gustado la review, podéis darle al like y suscribiros a este canal y como siempre, hasta la próxima. Gracias.